Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Volvemos a el balneario de Piriápolis con Florencia y con Marcelo. Adelante. Sí, estamos ahora en la Rambla de Piriápolis, dijimos aprovecharnos antes de que se caiga el cielo porque te digo que vienen unas nubes que parecen que se viene directamente el agua. Estamos con Manuel Reina, que es el presidente de APROTOUR. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Vicepresidente. Vicepresidente, perdón. Gracias a ustedes por estar acá. Somos agradecidos que siempre se acuerdan de este lado y nos acompañan en estas actividades que realizamos. Una campaña especial de cara a la temporada Piriápolis. En Piriápolis nos cuidamos entre todos. Es así, Piriápolis lanzó hace 3 semanas más o menos una campaña donde nos cuidamos entre todos, un videíto animado donde marcamos las distintas pautas. A ver, yo siempre digo que no descubrimos nada, sino es algo que ya está sobre la mesa de cómo nos debemos de comportar, pero nunca está de más refrescarlo. Y bueno, y esta semana le anexamos, ustedes saben que somos el único destino turístico que tiene una mascota, Helios, el famoso león alado, que lo sacamos a la Rambla de Piriápolis a generar ese vínculo de empatía con el turista y generar conciencia que no solamente en los espacios cerrados se debe usar tapaboca, sino en los espacios públicos donde hay mucha gente debemos tener los cuidados que ameritan y que son necesarios para tener un destino sano y seguro, y más en la víspera, en la antesala de lo que puede ser una temporada distinta, atípica, y donde esperamos que sigamos con 0 casos para poderle brindar seguridad y tranquilidad a nuestros turistas. ¿En qué consiste esta mascota? No sé si capaz que muchos no lo vieron, algunos sí. ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Dónde pueden encontrarlo? Bueno, la mascota siempre está en APROTOUR, es el león alado que reúne las características de la mitología de la conjunción del cielo y la tierra, que hace honor a lo que son los leones que están en la entrada del Hotel Argentino. Tiene un componente ideológico y filosófico muy grande que hace aparte de la historia de Piriápolis. Pero aparte, digo, es una mascota sumamente amigable, que invita a que a la gente se acerque, los niños principalmente, y bueno, y generar ese vínculo con nuestros turistas. ¿Cómo han visto el movimiento del turismo interno aquí en Piriápolis en los últimos días, los últimos fines de semana? Bueno, un fin de semana último, donde el clima ayudó para que la gente salga a las playas. ¿Cómo se vio? Bueno, es así. Desde el mediados del mes de septiembre, hemos visto un crecimiento bastante importante en lo que es la afluencia de público. Sabíamos que podía ser así, los fines de semana del 12 de octubre y el posterior hubo muchísima gente y se viene dando sucesivamente en todos los fines de semana. Sabemos que esto no es una casualidad, sino que es producto de cómo ha trabajado APROTOUR y cómo ha trabajado Piriápolis el turismo interno. Somos uno de los destinos que creemos, que estamos convencidos que va a sufrir menos, y bueno, y queremos ser cautos y cuidadosos. Hay un consenso generalizado por parte de los operadores con respecto a los cuidados, a las exigencias que tenemos en nuestros comercios, el uso de tapaboca, bueno, todas las medidas de seguridad, y tratamos de trabajar mancomunadamente junto con la Intendencia, con el municipio y bueno, y con todos los entes públicos, para lo mismo, para tratar de preservar nuestro destino y poderle brindar una temporada segura a quienes nos elijan. ¿Han recibido a personas que vinieron a hacer la cuarentena a Piriápolis? ¿Cómo se realizan los controles en este sector? Bueno, en realidad tuvimos solamente 2 personas desde que comenzó la pandemia. Eran 2 vecinas de Piriápolis que venían de un viaje de Japón. Ellas mismas anunciaron, hicieron todo el proceso como correspondía. La verdad que tenemos que ser agradecidos, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, no ha habido ninguna nota disonante en todo esto, así que nada, por ese lado tranquilos. Y en cuanto a los paseos en las Ramblas, el distanciamiento social dentro, cuando salen a pasear, cuando salen a hacer ejercicio, también dentro de las playas, ¿cómo se viene manejando? ¿Se va a estar controlando esto también? Bueno, todavía si bien no va a haber protocolo, que ya se dijo no va a haber protocolo para las playas, en lo que es en la Rambla, ustedes saben, estamos en un lugar muy abierto, muy aireado, la gente se comporta medianamente bien. Nos gustaría, es verdad, que en los lugares abiertos utilicen tapaboca, pero bueno, sabemos que no es así, que en algunos lugares no se da, pero dentro de todo hay un gran grado de conciencia. Y al ser un destino relativamente pequeño, donde estamos todos cerquita, y el compromiso de los operadores lleva a que la gente se comporte también de forma responsable. También estamos medianamente conformes con lo que se está dando. ¿Y qué expectativas tienen de cara a la próxima temporada? Que ya estamos ahí, ¿no? Últimos días, capaz que hasta un mes como suerte, ¿no? Porque ya empiezan a llegar la gente que se empieza a tomar las vacaciones.
dentro, hablando siempre de turismo interno, ¿no? Piriápolis, a pesar de que hay gente que viene que solía venir desde otros lados, tiene la mayoría del público que elige Piriápolis para vacacionar, para tomarse unos días de descanso, son uruguayos. Sí, es así. Yo creo que vamos a andar con un verano relativamente aceptable. Siempre la falta del turismo extranjero hace la diferencia, pero nada, creo que vamos a trabajar muy bien. Ha habido un incremento en lo que es el tema de consultas y en algunos casos ya de asegurarse las casas, los hoteles, y en ese sentido creo que vamos a tener un verano bastante aceptable. Y las medidas también anunciadas por el gobierno para poder incentivar el turismo interno, apoyar el turismo interno, ¿creen que eso también se va a sentir? Nosotros siempre hemos celebrado todas las medidas que se han tomado por parte del gobierno. En algunos casos creemos que todavía siguen siendo insuficientes, pero siempre es preferible tener algo a no tener nada. Así que bueno, nada, esperaremos, seguiremos trabajando, tenemos línea directa con el gobierno a través de la Cámara Uruguaya de Turismo y bueno, seguiremos trabajando y buscando soluciones para poder paliar esta situación. Bueno, entonces, todos los que vengan a Piriápolis, recuerden que acá también es muy importante cuidarse, una campaña también a nivel de todo, ¿no? La zona, para que se sigan cuidando entre todos. Es así. Todo aquel que elija Piriápolis, acá nos cuidamos entre todos, el uso de tapaboca, todos los protocolos y las normas sanitarias que sean necesarias. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Bueno, Marcelo, desde aquí entonces de Piriápolis, nosotros nos despedimos y nos volveremos a encontrar mañana para seguir compartiendo los móviles en la mañana del 11. Florencia, muchas gracias. El saludo para Manuel Reina, para toda la gente de APROTOUR. Gracias a ti, también a Marcelo Biurrum, por el trabajo del móvil de este día en un lugar divino. Estábamos acá en el estudio mirando esas imágenes tan lindas de la Rambla de Piriápolis. Qué ganas, ¿no?, de estar paseando por allí, disfrutando del aire puro, de la naturaleza y de ese lugar tan bonito. Vamos a cambiar de tema porque ahora recibimos a la señora Fernanda Ferreiro, que es coordinadora del colegio Blue Elefante de la Barra. Fernanda, bienvenida una vez más. Muchas gracias. La pregunta es, en un año tan particular, lo hemos hablado a lo largo de todo el año precisamente, vinculado a la educación específicamente, con la emergencia sanitaria, lo que significó la ausencia de los alumnos en las clases, en los salones, en las escuelas, en los liceos, las plataformas virtuales que sin lugar a dudas dieron una mano importantísima, pero que evidentemente dejan una sensación de insuficiencia. Y bueno, después toda la problemática que han afrontado los distintos centros educativos para la vuelta a la presencialidad, el tema de los aforos, el tema de la división de los grupos, una ingeniería que hubo que armar sobre la marcha para la que ningún centro educativo ni ninguna familia estaba preparada, pero nos encontramos con que ahora está bien que se está discutiendo el presupuesto y es el momento, es de siempre esto, donde se generan la mayor cantidad de reclamos, pero vemos que se siguen dando los paros en la educación, los estudiantes siguen perdiendo días de clase, los docentes siguen perdiendo de dar clases, los estudiantes disminuyen el flujo de conocimiento que incorporan, hay ocupaciones de liceos, son reclamos genuinos, es el momento de hacerlos. Si no es ahora que se le asigne algún recurso, después la cosa está complicada. Este año se va a invertir menos en la educación que el año pasado. Hay una suerte de explicación para todo esto, pero ¿qué mirada hay desde el centro educativo? Bueno, nosotros como educadores nos preocupa muchísimo porque lo que nosotros creemos es que el derecho a la educación de un niño no hay nada por encima de eso. Y en una situación por la que ellos han atravesado realmente muchas semanas sin clase, apostando a una virtualidad que, como bien decías tú, no se parece a la presencialidad, que realmente por los reclamos que coincido que pueden ser absolutamente válidos, y yo no estoy juzgando el motivo, sino lo que hacen concretamente. Exactamente. Me parece que ¿qué pasaría si los médicos hacen lo mismo? ¿Qué pasaría? Bueno, realmente estamos reclamando ciertas cosas, entonces no atendemos los pacientes. Creo que el ejemplo para el niño, y más a nivel de un secundario, donde las estadísticas nos siguen diciendo que el 50% de los chicos abandona. Entonces mi pregunta es, el paro lo tendrían que hacer los padres para decir, yo no voy a mandar más a mi hijo si no hay una mejor capacitación y una mejor clase para llevar a mi hijo a ese colegio, a ese liceo,
porque es una problemática que la tiene todos los liceos en Uruguay. A nosotros nos está costando lo que es el proyecto que hablábamos del Blue y lo corrimos finalmente no lo vamos a hacer en 2021, porque realmente queremos brindar algo que sea totalmente diferente, pero que realmente atrape en el buen sentido de la palabra al chico. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo es que cuando a mí me parece que no es justo o algo no me gusta, yo no voy a trabajar y no me importan las consecuencias. Entonces, no lo puedo compartir. En realidad, en lo personal, yo no comparto el paro como una medida, salvo algo muy extremo. Y acá no se trata por ningún lado que tú veas, el poner la mirada en uno mismo también y qué es lo que nosotros estamos brindando. Y esto va más allá. Yo ayer veía las noticias y abren un centro de COVID en Solís, creo que era, y era un escándalo de los vecinos. ¿Ese es el ser humano del siglo XXI? La señora que gritaba, me pregunto, me encantaría que hubiera pasado adelante, que sacara la máscara, que mostrara su cara y que no le toque nunca tener un ser querido. La gran red social hizo la señora. Exactamente, la gran red social y no tener ningún ser querido que tenga que ir ahí. A mí me dio vergüenza ajena, porque realmente no puedo creer la falta de solidaridad, de empatía, de compromiso. O sea, tú me estás diciendo que no querés que el enfermo pueda llegar a ir, pero ¿de qué me estás hablando? Que no, mañana a la señora le toca ir al Mautone y tampoco la tomamos porque, señores, por supuesto. Entonces, mi pregunta va más allá de la educación, es el mundo que nos está tocando vivir, que nos dio el cachetazo que nos dio, los ejemplos de los países más ricos del mundo, los ejemplos de los veranos europeos, las vacunas, todo lo que está a la vista que no tenemos necesidad de suponer, ¿no nos ha hecho cambiar como seres humanos, como adultos, como personas? Y seguimos dando el mismo exacto ejemplo a los chicos y enseñando con el egoísmo, mirándonos nuestro propio ombligo. El dilema que tenemos, ¿no? Contradictorio. ¿Cómo educamos? ¿Educamos como debería estar un niño hoy, que es lejos de la pantalla, disfrutando del aire libre, presentando proyectos? ¿O los educamos por si mañana volvemos a quedar sin clases, no vayan a perder el hilo del Zoom y de la pantalla? Entonces está todo como distorsionado. Creo que hay que centrarse en el adulto primero, en la preparación adulta, en el compromiso que asumimos cuando nos dedicamos a la educación, que eso no quita que yo reclame y que sea justo mi reclamo. Yo quiero hacer una pausa y detenernos un poquito en eso, en el reclamo, ¿no? Porque de alguna manera es la madre de todos los males, la falta de inversión en la educación, los recursos que son totalmente escasos, que al revés, en vez de mantener o subir, como que se bajan. Entonces, es un reclamo importante que se hace desde el punto de vista de, ¿van a invertir menos en educación este año que el año pasado? Cuando en realidad lo que hay que hacer es fortalecerla. No, nos plantamos, esto no puede ser. Dicho así, uno dice, es cierto, hay que poner la pata en la barranca, no puede ser, no pueden bajar los recursos, no puede bajar la inversión en educación, porque todos estamos durante todo el año reclamando más inversión, más educación, mejor calidad. Entonces cuando nos sacan recursos, nos paramos firme arriba de la cuchilla. Entonces, ¿hasta dónde podemos cuestionar con tanta firmeza? Pero, ¿por qué te digo? Porque en cualquier ámbito de la vida, cuando el reclamo no se condice con lo que tú brindás, no me lo reclames. Porque si tú tuvieras cada vez menos audiencia, yo me pregunto si el canal no te plantearía un ajuste. Yo me pregunto si los restaurantes tienen la mitad de personas que van a comer, y no por la pandemia, sino que durante años y años que se invirtió y creció muchísimo, 10 veces más gana un maestro que lo que ganaba. No digo que sea justo, no digo que sea el salario que deberíamos ganar, ojo. Igual que la policía, pero está mucho pero mejor. También, pero mi pregunta es, ¿cuáles han sido los resultados para que yo pueda encarar un pedido de inversión? Solamente quiero que inviertan, pero la mitad de los estudiantes se siguen yendo.
¿Dónde está la inversión si la capacitación docente no cambia? Si siguen quedando a examen, si sigo poniendo la nota, si sigo haciendo paro cada vez que hay... No es por el reclamo, el paro a veces tiene que ver con cosas completamente políticas y que no tienen nada que ver con la educación, como la visita o una ley, o sea, que no va directamente relacionada. Y eso es una realidad, la politización del sindicato, no hay vuelta, eso es una realidad. No, gobierno eso es una prometió en realidad. campaña que iba a cambiar la gobernanza de la educación. Incluso el presidente, hoy presidente Luis Lacalle Pou, cuando era candidato, tuvo declaraciones de decir el poder a los sindicatos se lo voy a sacar, que salieron a contestarle. Nosotros no precisamos que usted nos dé poder, presidente, o en aquel momento senador. O sea, nosotros el poder lo tenemos de manera autónoma. Pero bueno, está aquello de decir, bueno, hasta ahora eran los sindicatos los que mandaban y los que decían se hace paro, se pierden días de clase, echamos a tal maestro, hacemos un escrache. Y este gobierno dijo, se terminó esa forma de gobernar la enseñanza. De a poco lo ha ido implementando, pero no con pocos dolores de cabeza. No, pero sin duda que va a ser el dolor de cabeza más grande porque el Uruguay, el sindicato, está, o sea, no cumple la función del sindicato como lo tenés en Alemania o lo tenés en otro lugar. Pero son indispensables los sindicatos. Pero sin duda, yo, o sea, soy una persona a la que con mucho gusto formaría parte si es constructivo. Si vamos como trabajadores de un mismo ámbito a proponer un crecimiento, a proponer soluciones, a cuestionar sabiamente determinadas decisiones, si apostamos al diálogo, si apostamos al crecimiento de aquello que a mí me compete. Pero si el sindicato simplemente es el palo en la rueda y cada avance lo lleva para atrás, no funciona. Entonces, vuelvo a lo mismo, no hay fábrica, no hay educación, no hay sindicato que pueda exigir mejoras si él no cambia y no da mejoras. Pero piensen en producciones concretas de quien produce, no importa lo que fuere, una bebida con vitaminas y que en realidad cada vez baja más el consumo, pero cada vez fue aumentando el sueldo. Fue aumentando. No digo que sea justo el sueldo de la persona que está trabajando en la fábrica del agua con vitaminas, pero vendo la mitad. Sigue sin... O sea, tengo que hacer algo. Entonces, lo que uno también observa desde un lado objetivo es que hay muy pocas ganas del cambio, que es una completamente falsa, ¿viste? Es una farsa. Es decir, queremos el cambio, pero no hay un cambio. Y tampoco es el discurso de que, bueno, lo que pasa es que los sindicatos son de izquierda y ahora con un gobierno de centro-derecha obviamente va a haber chispas porque en los gobiernos del Frente Amplio hubo chispas, hubo paros, hubo conflictos, hubo pérdida de días de clase, hubo reclamos salariales y de toda índole. O sea que no es una cuestión de que los sindicatos son afines a la izquierda y punto y son reacios al centro o a la derecha. ¿En qué gobierno se designó como esencial la educación? El gobierno del Frente Amplio que hubo que dar marcha atrás. Y dieron marcha atrás. Entonces cuando hablabas de los servicios, bueno, los médicos no pueden parar, les ponen el decreto de esencialidad al toque. En la educación pasó y después se dio marcha atrás que, bueno, fue un enchaste a la imagen del instrumento. Es un servicio esencial porque es el futuro de tu país. La mente de la persona que va a tener tu país a cargo es lo que más se cuida en el mundo, en aquellos países, ciudades, donde tú ves que son de avanzada en el más amplio sentido de la palabra, donde casi no hay crimen, donde casi no hay robo. Se apuesta a cuidar la mente de esa persona y está a la par del nivel de lo que tiene que ver con la salud física. Y en eso entra directamente la educación. Y si quienes tienen a cargo la educación de nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros universitarios no se ayornan a lo que es el siglo, no van a reclamar de una manera constructiva, digna y apostar al diálogo, bueno, queda en evidencia de qué se trata todo esto. Yo he visto sindicatos concretos que tienen características absolutamente de izquierda, como es el de ADIOM, reclamando a la par, o sea que más allá del partido político, se le reclamó en su momento a Martínez y se reclama a quien tenga que reclamarse. Y ahí yo me saco el sombrero, cuando el sindicato reclama, no importa el gobierno.
Es como todo, es como Sí, el exacto. atropello policial, hasta dónde tenemos que dejar a las personas hacer lo que tienen ganas y cuando se cumple el deber, yo tengo que poder recibir el golpe, pero si uno lo agarra un poquito mal, estamos hablando de oligarquía. Perdón. Sí, o de aparato Perdón. represivo. Absolutamente. Entonces, cumplamos con lo que tenemos que cumplir, dediquémonos a lo que tengamos que dedicarnos, reclamemos lo que es justo y volvemos a coincidir en que puede ser muy válido y muy justo lo que yo quiero, pero demostrame cambios, demostrame mayor asiduidad en la asistencia de los chicos, mayor ingreso a la universidad, mejoras en toda la parte de las tecnicaturas. No es una isla la educación, porque en eso que tú estás señalando, de repente, dame mayor asiduidad, dame mejor rendimiento. Bueno, hay que ver el contexto de cada estudiante. De repente hay estudiantes que hacen un sacrificio brutal para ir cada día a la escuela o al liceo, lo hemos visto. Hay un montón de estudiantes que pasan penurias en hogares huérfanos, que están a cargo de un familiar directo, pero en segunda línea, que padecen unas ausencias y unas carencias brutal, que capaz que no tienen para comer todos los días. Entonces hay un montón de elementos que están minando ese desempeño efectivo del estudiante y por consiguiente de todo el sistema, ¿no? Mirá, hay una frase que a mí me gusta mucho, es que dice que si los chicos no aprenden, lo que deberíamos cambiar es la forma de enseñar. Y justamente cuando tú me mencionás todo ese tipo o esos chicos que tienen las carencias, conozco personalmente familias que hoy son padres y pasaban así y la escuela fue su hogar. La escuela le brindó la contención, el amor, el alimento, el cariño, el relajarse, el compartir. Entonces, justamente con más razón tenemos que tener mucho cuidado cuando ese niño llega y él no tiene capacidad de elegir y de tener el derecho a que le den clase. Porque es un derecho que para mí prima por encima del derecho a reclamar del docente. El derecho de ese niño de contexto, de un hogar que puede ser violento, que no tiene para comer y que llega y está su colegio cerrado. A mí me preocupa mucho más eso que las horas que puedo llegar a reclamar, porque tampoco es que estén pasando mal, ¿eh? Ojo, hay una situación de un país que está complicado, pero no es que hubo un cambio a un nivel que se quedaron sin trabajo, como hay muchos compatriotas que sí se han quedado y que a uno le preocupa todo lo que tiene que ver con el arte, le preocupa la alimentación, los restaurantes, el turismo, pero creo que la educación para el trabajo, en algunos casos muy mediocre que se ha hecho este año, yo lo evaluaría. Hay una frase para redondear con lo que tú decías, que más o menos dice que si vos estás obteniendo malos resultados con la forma de hacer las cosas y querés cambiar los resultados, tenés que cambiar la forma de hacer las cosas. Totalmente. Si seguís haciendo lo mismo, no podés esperar resultados distintos. El resultado cambia en función del procedimiento, evidentemente, ¿no? Entonces, para tener otros resultados tenemos que cambiar el procedimiento sin lugar a dudas. Fernanda, un placer charlar contigo como siempre. El placer es mío, muchas gracias. Un placer. Señoras y señores, reiterativa la cosa hoy. Pausa, ya volvemos.